Muchas gracias, señor secretario. Tomando en consideración que del 17º y hasta el 25º numeral del orden del día trataremos el punto de acuerdo respecto del inicio oficioso de los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas en contra de los partidos Acción Nacional, Conciencia Popular, Del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y en contra de la coalición Compromiso por San Luis, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por la Comisión de las Conductas Infractoras que constituyen presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de recursos, inconsistencias encontradas en el dictamen de gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, propongo a este Pleno que sean abordadas en un solo bloque de discusión, haciendo la aclaración que a cada uno de los asuntos recaerá en su momento un número de acuerdo específico. Si no hubiera objeción al mecanismo propuesto, no hay ninguna objeción. Cedo el uso de la voz al consejero maestro José Martín Fernando Faz Mora. Consejero, tiene el uso de la voz. Bien, de nueva cuenta. Solo para hacer lo anterior se refirió al 2014. Ahora estamos entrando a otro terreno, que es el terreno del gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, las cuales habían sido dictaminadas en su momento, sin embargo no se habían aplicado las sanciones correspondientes. Y toda vez que la ley nos otorga un plazo hasta de 3 años, tal y como ha sido confirmado por los tribunales en sus recientes resoluciones, y estamos todavía en tiempo para hacerlo, es que tomamos y ponemos a su consideración el punto de acuerdo respecto del inicio oficioso de procedimientos sancionadores en materia de financiamiento, relativos todos a el dictamen de gasto ejercido en las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012. Bien, dado que también estuvieron a su disposición desde el día de hoy temprano para su conocimiento, por lo tanto también, y si no hay ninguna objeción, solicito la dispensa de su lectura para pasar solamente a los acuerdos. Bien, desafortunadamente en este no podría hacer una lectura tan dinámica como el otro, porque aunque se repiten algunos aspectos, sí hay elementos diferenciados, por lo que será una lectura quizás más larga. Punto 17, proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo al inicio oficioso del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos y agrupaciones políticas en contra del partido político Acción Nacional por la Comisión de Conductas Infractoras que constituyen presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos inconsistencias encontradas en el dictamen de gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos transitorio 14º de la Ley Electoral del Estado vigente, 314 de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011, 73 y 77 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias, publicado en noviembre de 2009 con vigencia para la aplicación de los procedimientos sancionadores en materia de financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas, según artículos transitorios segundo del Reglamento de Denuncias aprobado por el Pleno del Consejo mediante acuerdo 66/03/2012, se acuerda iniciar oficiosamente el proceso sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas en contra de el Partido Acción Nacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y la reglamentación de la materia, siendo esta a la contenida en los artículos 38, fracción tercera, 39, fracción 11ª y 44 de la Ley Electoral del Estado, relativos a la debida utilización y aplicación del financiamiento público para sufragar los gastos de campaña en la postulación de candidaturas a los puestos de elección popular en las elecciones locales. Las conductas anteriores infractoras a la ley de conformidad con el artículo 274, fracciones primera, tercera, 10ª y 11ª de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y derivadas del dictamen de gasto de ejercicio en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, las cuales se especifican en el acuerdo 80-09/2015, aprobado por la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión de fecha 2 de septiembre de 2015.
En razón de lo anterior, inicies el trámite respectivo, notifíquese el área respectiva para que dé el trámite correspondiente, así como el partido político respectivo. Por lo anterior, registres en el libro de gobierno correspondiente bajo número PSMF-12/2015, asimismo y de conformidad en lo establecido por el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado, publicada el 29 de junio del 2011, hágase del conocimiento del Partido Político Acción Nacional el inicio del presente procedimiento. Notifíquese. El presente acuerdo se emite con fecha 22 de septiembre de 2015 por el Pleno del Consejo. Punto 18 refiere al proyecto de acuerdo para el inicio del procedimiento, para el inicio oficioso del procedimiento sancionador para el caso del Partido Político Conciencia Popular. El acuerdo, en atención a los fundamentos que ya se leyeron en el anterior punto, se presenta el proyecto de Partido Conciencia Popular por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y la reglamentación en la materia, siendo estas: a. La contenida en el artículo 39, fracciones 13 y 14 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, consistentes respectivamente en que los partidos políticos atiendan en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan, y en la que los partidos políticos informen y comprueben al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña. Asimismo, informen y comprueben fehacientemente respecto del empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último en relación a los artículos 11.4, 11.6 y 14.3 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Y b. La contenida en el artículo 39, fracciones 13 y 14 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, consistentes respectivamente en que los partidos políticos atiendan en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan, y en que los partidos políticos informen y comprueben al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña. Asimismo, informen y comprueben fehacientemente respecto del empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último en relación a los artículos 14.10 y 29.11 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en correlación a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Las conductas anteriores infractoras a la ley de conformidad con el artículo 274, fracciones primera, tercera, décima y decimoprimera de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y derivadas del dictamen de gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, las cuales se especifican en el acuerdo 81-09/2015 aprobado por la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión de fecha 2 de septiembre de 2015. Regístrese en el libro de gobierno bajo número PSMF-13/2015, asimismo, y de conformidad a lo establecido en el artículo 317 de la Ley Electoral del Estado 2011, hágase del conocimiento al partido. Notifíquese. Punto 19, el proyecto de acuerdo respecto del inicio oficioso de procedimiento sancionador en relación al Partido Político del Trabajo. Acuerdo. De acuerdo a los fundamentos antes vertidos, se presenta el proyecto de Partido Político del Trabajo por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y la reglamentación de la materia, siendo estas: a. La contenida en los artículos 44, penúltimo párrafo de la Ley Electoral del Estado y 14.12 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos relativos a los requisitos y presentación de los informes de campaña, contenida en los artículos 39, fracción 14 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 34.4, 14.2, 14.3, 14.12, inciso 6, 22.11 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos relativos al manejo y comprobación de los gastos de campaña. C. La contenida en el artículo 39, fracciones 13 y 14 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, consistentes en atender en el ejercicio de recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan, así como informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, informar y comprobar fehacientemente respecto del empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último, en relación con los artículos 11.4, 11.6, 14.10, 14.2, inciso G, 14.13 y 24.5 del Reglamento en materia de fiscalización. D. La contenida en los artículos 39, fracciones 11, 13 y 14 de la Ley Electoral del Estado, consistente en utilizar prerrogativas y aplicar el financiamiento público
para sufragar los gastos de campaña, atender en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan, así como informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, informar y comprobar fehacientemente respecto del empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último en relación a los artículos 222. Segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado, 14.8, 14.10 y 29.11 del reglamento en la materia, y 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y la contenida en el artículo 39, fracción 13 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí en relación con el artículo 32.3 del reglamento en materia de fiscalización, referente a retener y enterar el pago provisional del impuesto sobre la renta y el pago del impuesto al valor agregado en los términos que señala la ley respectiva. Las conductas anteriores, infractoras a la ley de conformidad con el artículo 274, fracciones primera, tercera, décimo y decimoprimera de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y derivadas del dictamen de gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, las cuales se especifican en el acuerdo 82-09/2015 aprobados por la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión del 2 de septiembre de este año. Por lo anterior, regístrese en el libro de gobierno bajo el número PSMF-14/2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la ley del 2011, hágase del conocimiento al partido, del inicio de este procedimiento, notifíquese. Punto 20, el orden del día. Respecto del inicio oficioso de procedimiento sancionador, respecto del partido político Movimiento Ciudadano, se acuerda. De acuerdo a los fundamentos antes vertidos, se presenta el proyecto del Partido Político Movimiento Ciudadano por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral de junio del 2011 y la reglamentación de la materia, siendo estas: a. la contenida en el artículo 14.12, inciso C del reglamento en la materia, consistente en que cada partido deberá entregar a la unidad de fiscalización un informe pormenorizado debidamente requisitado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. B.